Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Guía de Actuaciones Preparatorias en el marco de la Ley número 32069. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del web. Hoy nos acompaña el señor Luis Yurdeta Luna, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollar el tema Guía de Actuaciones Preparatorias en el marco de la ley número 32060. Adelante, Luis. Muchas gracias, Roger, por la presentación. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar. Agradecerles por ese tiempo y esa predisposición que tienen para fortalecer sus conocimientos. El día de hoy, el webinar que hemos preparado es justamente el tema de la guía de actuaciones preparatorias en el marco de la ley 32069. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a conocer un poco de la segmentación de las contrataciones, la interacción con el mercado. Vamos a ver cómo se completa el anexo 1, el formato de interacción con el mercado. Vamos a ver también cómo se completa el anexo 2, el formato de aprobación del expediente de contratación. Y vamos a revisar también y vamos a ver justamente lo comprendido dentro del formato de estrategia de contratación. ¿Ok? Siguiente. Bueno, como preámbulo tenemos que considerar que justamente la guía de actuaciones preparatorias que ha elaborado la DGA es una herramienta que justamente busca ser una ayuda para los operadores, ¿no? Sin embargo, se debe considerar también que esta guía puede servir para otros actores involucrados dentro de la contratación pública, ¿no? ¿Y de qué actores hablamos? Esta guía también está dirigida a la autoridad de la gestión administrativa, porque le va a permitir justamente a ellos ver o identificar puntos focales que puedan ser importantes a considerar dentro de una contratación pública. Obviamente también esta guía está dirigida a los compradores públicos, ¿no? Porque da las pautas de cómo accionar dentro de esta etapa que es fundamental dentro de la contratación pública, como son las actuaciones preparatorias. También está dirigida a las áreas usuarias o áreas técnicas estratégicas para que también consideren, ¿no? cuál es el canal o cuál es justamente el parámetro al estipular o al establecer ellos sus requerimientos, ¿no? ¿Cuáles los siguientes pasos? ¿Cuál es la incidencia y la importancia que tienen también dentro de estas actuaciones preparatorias? También esta guía está dirigida a los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, porque a partir de ello les va a dar también mayor luz y también un mayor alcance para hacer sus acciones de control a la ciudadanía en general, ¿no? Con la responsabilidad que tenemos, considerando que toda contratación pública significa recursos públicos para velar el cumplimiento sobre todos los principios, ¿no? Y también es importante para otras áreas involucradas en el proceso de la contratación, ¿no? Presupuesto, inversiones, asesoría jurídica, entre otros. Entonces, como vemos, esta guía justamente está dirigida a varios actores que participan de manera activa dentro de la contratación pública. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué acciones abarcan la fase de actuaciones preparatorias? Bueno, en principio y como preámbulo, debemos considerar que a diferencia del anterior marco normativo, de la Ley 3225 y su reglamento, el actual marco normativo, la Ley 32069, ha tenido una metamorfosis, ¿no? Ha tenido un cambio en lo referente a las actuaciones preparatorias. ¿Y por qué? Porque se quiere cambiar un poco ese parámetro que estaba establecido, ¿no? Para las entidades, sobre todo en las acciones que realizaban en las actuaciones preparatorias. Era una mala práctica que lo que principalmente hacían los operadores era recibir requerimiento, conseguir algunas cotizaciones
Los proveedores ni siquiera validaban el requerimiento, ni siquiera validaban las especificaciones técnicas, ni los términos de referencia, solo cotizaban. Se convocaba el procedimiento de selección, se adjudicaba y en ejecución contractual ya nacían los problemas. Se detectaban deficiencias en los requerimientos, se establecían tal vez condiciones que los mismos proveedores no cumplían, o en muchos casos ni siquiera se llegaban a adjudicar los procedimientos de selección. Y todo esto porque no se había realizado una adecuada o una buena acción dentro de las actuaciones preparatorias, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley 32079 es que implementen acciones que permitan justamente que el requerimiento llegue, por así decirlo, pulido a la etapa de convocatoria, ¿no? Y que este justamente pueda cumplir con una finalidad pública, ¿no? Al adjudicarse y puede ejecutarse dentro de lo establecido, ¿no? Es por eso que estas actuaciones preparatorias, dentro de la ley 32069, ha establecido nuevas acciones, ¿no? En principio tenemos la segmentación de las contrataciones, que en resumen es la acción que clasifica las contrataciones en categoría, ¿no? Lo cual nos va a permitir, en primer punto, definir el alcance de la estrategia de contratación y, en segundo punto, determinar el tipo de interacción con el mercado que la entidad contratante va a realizar. Luego tenemos el anuncio de contratación futura, ¿no? Que su finalidad, como lo menciona la lámina, es informar anticipadamente al mercado sobre la intención de la entidad contratante de convocar un procedimiento de selección, ¿no? O sea, lo que se pretende es que la entidad contratante, mediante un anuncio de contratación futura, prepare el mercado, los anticipe para que ellos puedan presentar sus ofertas dentro, ya teniendo una idea de qué es lo que la entidad contratante desea. ¿Ok? Luego pasamos a la formulación del requerimiento, ¿no? Todos sabemos esta acción. Es la acción en la cual las áreas usuarias o la área técnica estratégica define de manera clara y objetiva aquello que desea contratar, ¿no? Llámese bienes, servicios u obras. Luego pasamos a la estrategia de contratación, el cual ya deja de ser una acción por sí. Es más que todo es un proceso, porque es un conjunto de acciones, sobre todo de análisis, en cuanto a todas las variables que podrían tener alguna relación directa sobre el objeto de contratación que yo quiero contratar, ¿no? Sobre todo aplicando el valor por dinero, ¿ok? Luego pasamos a la aprobación, pero previo a eso, dentro de la estrategia de contratación, tenemos el tema de la interacción de mercado, ¿no? Lo cual permite determinar la existencia de oferta y con ello también la existencia de pluralidad de postores que puedan competir, y también lo que se pretende es que el mercado sea un aliado, ¿no? Con esta interacción del mercado y pueda perfeccionar nuestro requerimiento, ¿ok? Luego de ello ya pasamos al tema de la aprobación del expediente de contratación, el cual es realizado por la autoridad de la gestión administrativa u otro que se hubiera delegado, para que luego pasemos ya a la elaboración de las bases de procedimiento de selección, para lo cual se utilizan justamente las bases estándar aprobadas por la DGA y es una responsabilidad que recae en los evaluadores. ¿Ok? En resumen, es la síntesis que tenemos dentro de las actuaciones preparatorias dentro del marco de la ley 32069, ¿no? Como vemos, es algo totalmente distinto a lo que se hacía con la 30225. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a desarrollar un poquito el tema de la segmentación, ¿no? ¿Qué es la segmentación? La segmentación de las contrataciones es justamente la acción de clasificar las contrataciones que están incluidas dentro del PAC, del Plan Anual de Contrataciones, de una entidad contratante, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente a través de esta clasificación se pueda definir en principio el alcance de la estrategia de contratación, es decir, ver un poco qué variables van a afectar a nuestra contratación y también para determinar el tipo de interacción con el mercado que se debe emplear, ¿no? Optimizando, sobre todo, lo que se busca acá es optimizar los fondos públicos, ¿no? Esta acción de la segmentación de contrataciones es responsabilidad de la DEC, ¿no? De la dependencia encargada de contrataciones, para lo cual debe considerar
como les menciono, en principio, lo definido dentro del PAC, del Plan Anual de Contrataciones de la entidad contratante. Importante, no se segmentan las contrataciones o los contratos menores, tampoco se segmentan los procedimientos de selección no competitivos, antes llamados contrataciones directas, y los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley, salvo aquellos que dentro de su desarrollo hayan establecido que sí se deban realizar esta acción de la segmentación de las contrataciones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Importante. Como les mencionaba, lo que pretende la segmentación de las contrataciones es, en principio, primero, determinar el alcance que va a tener nuestra estrategia de contratación. Definir un poco, que nos dé un poco de luz, de las variables que podrían afectar directamente a nuestro objeto contractual. Y como segundo, punto importante, va a determinar el tipo de interacción de mercado que yo como entidad contratante voy a realizar. ¿Ok? Se debe considerar que también estas acciones de la segmentación están o permiten a la de aplicar el criterio discrecional establecido dentro del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? El cual establece que justamente las decisiones que pueda tomar la DEG para este caso, si están basadas en los principios de la ley o en un marco normativo, no pueden ser a futuro tal vez discutidas por el control solo por el hecho de tener una óptica o una interpretación distinta, ¿no? Entonces, está establecido eso dentro de la guía y lo cual les permite justamente a la DEG tomar en consideración al momento de realizar esta segmentación los principios de la ley y también lo establecido dentro de los marcos normativos. ¿Ok? Importante también y fundamental, ¿no? Que un mismo procedimiento de selección, o sea, una misma contratación, puede clasificarse de diversa manera o de una manera para una entidad contratante y de otra manera para otra entidad contratante. Es decir, si yo tengo el servicio, imaginemos, ¿no? El servicio de limpieza pública, ¿no? El service. Y yo como entidad contratante lo he determinado en base a mi cuantía y en base al riesgo como una contratación rutinaria, ¿no? No significa que esa clasificación como rutinaria también lo tenga que aplicar a otra entidad contratante, porque puede que para otra entidad contratante, por la cuantía y por el riesgo, esta pueda ser estratégica. ¿Ok? Entonces, es fundamental entender eso, ¿no? Para que ustedes también puedan considerar las particularidades que tengan dentro de su propia entidad para desarrollar este proceso de segmentación. Siguiente. ¿Cómo y cuándo se realiza la segmentación? El proceso de segmentación, como nos indicaba, se realiza una vez se tenga el PAJ aprobado, es decir, el Plan Anual de Contrataciones aprobado. Una vez aprobado, la DEG realiza la segmentación de las contrataciones, ¿no? Importante nuevamente, la responsabilidad de la segmentación recae en la DEG. Ahora, ¿qué pasa con las contrataciones no programadas? Estas también tienen que realizar segmentación o se debe realizar una segmentación sobre estas contrataciones, pero una vez se ha solicitado la modificación del cuadro multianual de necesidades. ¿Ok? Es preciso mencionar que para el año 2025 se ha establecido mediante resolución directorial 2025-EF/54.01 que una vez se ha actualizado el PAG o el Plan Anual de Contrataciones, recién se realiza la segmentación de contrataciones. ¿Ok? Posterior a esto, la ley segmenta de contrataciones, para lo cual va a aplicar lo establecido en el artículo 125 del reglamento para el caso de bienes y servicios y para el caso de consultorías y obras va a aplicar lo establecido en el artículo 153 del reglamento. ¿Ok? Posterior a realizada la segmentación, la DEG tiene que elaborar un cronograma para la presentación de requerimientos. Una vez elaborado este cronograma, la DEG comunica al área usuaria o al área técnica estratégica el cronograma para la presentación de requerimientos. Al elaborar este cronograma, la DEG debe contar también o puede aplicar el expertise o la experiencia que tenga para considerar la importancia de la presentación de requerimientos por parte de las áreas usuarias. ¿Ok? Siguiente. Bueno, ya hemos visto cuándo se realiza, quién lo realiza,
Pero ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo se realiza la segmentación de contrataciones de bienes y servicios? Incluido, para servicios, el tema de consultoría en general. Primero debemos considerar que para el caso de bienes y servicios, las contratas o la segmentación se va a definir en función a dos criterios. Uno, la cuantía, y dos, el riesgo. En cuanto a la cuantía y el riesgo, estos se van a clasificar también en dos, en alta cuantía y baja cuantía, y para el caso de riesgos, en alto riesgo o bajo riesgo. ¿Ok? Tomando el primer bloque, en cuanto a la cuantía, ¿cuándo se considera que una contratación es de alta cuantía? Se considera que una contratación es de alta cuantía cuando el monto de esta contratación es mayor al 10% del monto total de la contratación de bienes y servicios contemplados en el pago. ¿Ok? Yo sé que tal vez a simple vista suena un poco confuso, ¿no? O se ve un poco confuso, pero más adelante con el ejemplo les va a quedar mucho más claro. Van a ver que no es nada del otro mundo. ¿Ok? Ahora, ¿y cuándo consideramos que una contratación es de baja cuantía? Cuando el valor de esta contratación es menor o igual al 10% del monto total de la contratación de bienes y servicios contemplados en el pago. O sea, lo contrario a alta cuantía, ¿no? Entonces ahí vemos justamente una primera clasificación en cuanto a la cuantía. Mayor a 10%, si mi cuantía es, de esta contratación es mayor al 10% del valor total de la suma de los bienes y servicios dentro del PAC, automáticamente es alta cuantía. Si es menor o igual, automáticamente es baja cuantía. Con eso pasamos al segundo bloque, que es el tema de riesgo. Dentro del riesgo, también, como les mencionaba, se han establecido dos clasificaciones, ¿no? Alto riesgo y bajo riesgo. Una contratación es de alto riesgo si se cumple alguna de las siguientes condiciones, ¿no? Primero, si en los últimos 2 años el procedimiento de selección fue declarado desierto, automáticamente es alto riesgo. Si el promedio de postores de procedimientos similares es menor o igual a 3 en bienes o menor o igual a 2 en servicios, automáticamente es alto riesgo. Y si se tiene una disponibilidad limitada en el mercado por su característica o especialización del bien o servicio, automáticamente también este es de alto riesgo. ¿Y cuándo es de bajo riesgo? Cuando no se cumplen con ninguna de las condiciones establecidas en alto riesgo. Es decir, si no se cumple con ninguna de las 3 condiciones establecidas para que sea alto riesgo, automáticamente esa contratación es considerada como bajo riesgo. Entonces, en resumen, para definir justamente la segmentación o la clasificación en cuanto a bienes y servicios, se debe considerar la cuantía y el riesgo. Y en cuanto a esto, se debe considerar la clasificación que tenga. Si es alta cuantía o baja cuantía, o si es alto riesgo o bajo riesgo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, hemos visto que para el tema de riesgo, sobre todo, porque para el caso de la cuantía, como es un tema numérico sobre todo, ya está definido dentro del PAC, ¿no? Dentro del plan anual de contrataciones. Ahí tienes tu cuantía y ahí también puedes hacer la operación aritmética para definir el 10% de la cuantía. Pero, ¿qué pasa por el tema del riesgo, no? Ahí sí necesitamos, como hemos visto, un tema de información, ¿no? Habíamos visto que te habla de procedimientos de selección de ciertos, te habla de cantidad de postores. ¿De dónde obtenemos esa información? Para evaluar el riesgo, la DEC puede emplear, entre otras fuentes de información, los siguientes insumos, ¿no? El CAC del Pladicov, a través justamente de su usuario y clave, puede ingresar y ver las contrataciones anteriores, ¿no? A través de a través de la búsqueda pública, también puede revisar las contrataciones anteriores para visualizar justamente lo referido a riesgo. Los expedientes de contratación en físico, con los que cuenta la entidad contratante, también le puede facilitar para que pueda obtener esta información. ¿Ok? Y también es importante, sobre todo para el último supuesto, la experiencia de la DEC, ¿no?
y también puede considerar la experiencia de las áreas usuarias o del área técnica estratégica según el objeto de contratación que vaya a segmentarse. ¿Ok? Nota, y como ven en la lámina, importante también que para el tema de las segmentaciones no programadas, esta se realiza en dos momentos, ¿no? Una primera segmentación, o sea, cuando yo he aprobado mi PAC y he realizado mi primera segmentación y me llega una contratación no programada, se suma la cuantía de las contrataciones programadas en el PAC más la cuantía de la contratación no programada, y con eso, para segmentar esta contratación, obtengo un nuevo 10%. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede con la segunda segmentación? Acá, para esta segunda segmentación, se va a considerar la sumatoria del PAG inicial, pero para este caso, para esta segunda segmentación, solo se va a considerar aquellos procesos que han sido convocados o aquellos procesos no programados, pero en estado convocado. ¿Ok? Más adelante también con un ejemplo lo van a entender mejor esta parte de la segmentación de los procedimientos no programados. Siguiente, por favor. Ya hemos visto la parte teórica, ahora vamos a ver un poco de ejemplos, ¿no? Ejemplos de análisis y criterios de riesgo en la segmentación. Tenemos un primer ejemplo. En el 2025, un ministerio requiere realizar la adquisición de piedra chancada de 3/4 y en la evaluación de riesgo, la DEJ advierte que una contratación para el mismo objeto tuvo un procedimiento de selección en el año 2023, en el que participaron 2 postores. O sea, solo se tuvo 2 postores. El análisis que podemos realizar a este ejemplo es que, como se aprecia, en los últimos 2 años, o como establece el marco normativo, en el numeral 125.3, te indica que en los últimos 2 años, al menos un procedimiento de selección para la contratación del bien contó con menos de 3 postores, ¿no? En el ejemplo tenemos que en 2023 se han tenido el mismo objeto contractual, pero se han presentado 2. Pero el marco normativo te establece que para el caso de bienes, para que sea considerado como bajo riesgo, o bueno, para que sea considerado como alto riesgo, ha debido contar por lo menos con 3, ¿no? Pero en este caso contó con 2. Entonces, como ha contado con 2, automáticamente sería alto riesgo, ¿no? El siguiente ejemplo que tenemos es un hospital que requiere realizar la adquisición e instalación de un tomógrafo. Y la DEC, en la evaluación de riesgo, advierte que la contratación de un objeto similar en el año anterior fue declarado desierto, ya que no existen muchos proveedores que pudieran atender dicha contratación en la región. Como vemos acá, ya tenemos una condición o un supuesto que automáticamente califica a esta contratación como alto riesgo, ¿no? Es que haya sido declarado desierto. Entonces, como ha sido declarado desierto, automáticamente esta contratación califica como alto riesgo, ¿no? Como ven, es un poco de ver, analizar el objeto contractual, ver los antecedentes y en función de los antecedentes determinar a qué riesgo o a qué clasificación de riesgo corresponde este objeto contractual. Siguiente, por favor. Continuando con los ejemplos, tenemos que una municipalidad requiere realizar la adquisición de balanzas electrónicas por renovación para el año 2025. Y en la evaluación de riesgo, la DEJ advierte que no se tienen antecedentes de contrataciones similares en los años 2023 y 2024, solo en el año 2021, ¿no? En el año 2021 se realizó una convocatoria, la cual se declaró desierta. Como vemos acá, un poco está amarrado a la temporalidad, ¿no? Vemos que en los últimos 2 años no ha tenido ningún objeto contractual similar para poder hacer ese análisis de riesgo, con lo cual no podríamos determinar, en principio, de que si este procedimiento de selección, en cuanto a la temporalidad, en los últimos años, ha quedado desierto, ni tampoco la cantidad de proveedores, ¿no? Entonces, al no tener ninguna condición que podría clasificar a esta contratación como alto riesgo, automáticamente se clasifica como bajo riesgo, ¿no? Como dice el análisis. No se presentan ninguna de las condiciones
establecidas en el 125.3, por lo cual se clasifica como bajo riesgo. El siguiente ejemplo, una empresa del Estado requiere realizar la contratación del servicio anual de seguridad para su sede Arequipa, y en la evaluación de riesgo se advierte que en los 2 últimos años anteriores, el procedimiento de selección convocado para la contratación por el mismo servicio se presentó en promedio 4 ofertas adjudicadas sin mayor dificultad. Como vemos, acá descartamos en principio que el procedimiento ya quedó desierto, porque sí se han presentado ofertas, se ha adjudicado sin mayor dificultad y también ha superado la cantidad de ofertas establecidas para el tema de servicios, por lo cual no se presenta tampoco ninguna de las condiciones o ninguno de los supuestos para clasificar esta contratación como alto riesgo, por lo cual la clasificación o resultado de su clasificación es de bajo riesgo, ¿no? Entonces, están viendo un poco, o están apreciando cuál es la forma de realizar este análisis de riesgo en cuanto a los objetos contractuales que se presenten para realizar esta segmentación. Siguiente. Ahora, una vez que hemos definido el tema del riesgo y la cuantía, automáticamente ya vamos a un poco a definir el nivel o el tipo de interacción de mercado que vamos a realizar, ¿no? Primero, vamos a conocer cómo se clasifican las contrataciones según su cuantía y riesgo. Primero tenemos la categoría rutinaria, ¿no? La cual tiene una cuantía baja y un riesgo bajo. Al tener una cuantía baja y un riesgo bajo, el mínimo de interacción con el mercado que se realiza es una indagación básica, ¿no? Luego pasamos a los operacionales, los cuales se ven reflejados a través de una cuantía alta, pero un riesgo bajo. Con lo cual, lo que nosotros o lo que nos corresponde hacer es una interacción del mercado a través de una indagación avanzada. ¿Ok? Luego pasamos a la categoría de críticos, los cuales tienen una cuantía baja, pero un riesgo alto, lo cual corresponde a hacer una consulta al mercado básica. Luego pasamos a los estratégicos, los cuales corresponde una cuantía alta y un riesgo alto, con lo cual les corresponde realizar una consulta al mercado avanzada, ¿no? Como vemos, hay diferentes tipos de interacción con el mercado. Más adelante vamos a ver a detalle justamente a qué se refiere una indagación básica, una indagación avanzada, una consulta al mercado básica y una consulta al mercado avanzado. Lo importante de esta lámina es entender justamente cuál es la clasificación final, si es rutinaria, operacional, crítica o estratégica, cuál es la categoría asignada y, sobre todo, cuál es justamente la combinación de cuantía y riesgo para que aterrice en qué tipo o qué nivel de interacción de mercado voy a realizar yo como entidad contratada. Nuevamente, si es una rutinaria, yo voy a hacer una indagación básica. Si es una operacional, voy a hacer una indagación avanzada. Si es un crítico, voy a hacer una consulta al mercado básica, y si es un estratégico, voy a hacer una consulta al mercado avanzada. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ya habiendo visto el tema de la segmentación, la clasificación, la categorización, ahora vamos a pasar al ejercicio práctico de la segmentación de las contrataciones para bienes y servicios. ¿Ok? En principio se debe tener en cuenta que, como lo estipula el reglamento y la guía, la segmentación se realiza en función al PAG, ¿no? Al Plan Anual de Contrataciones, el cual se obtiene a través del CMN, ¿no? Del cuadro multianual de necesidades. Entonces, una vez yo tenga mi PAG aprobado, lo primero que tengo que hacer es determinar la sumatoria total de la cuantía y el tipo de cuantía de las contrataciones, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es justamente ver qué contrataciones tenemos. Para este ejemplo, esta entidad contratante, como lo podemos ver, tiene primero el ítem 1, que es la adquisición de mesas. El objeto es bien. El tipo de procedimiento es una licitación pública para bienes y la cuantía es 2 millones, ¿no? El ítem es la adquisición de luminarias. El objeto es el bien. El tipo de procedimiento
por la cuantía es un procedimiento abreviado, una licitación pública abreviada para bienes y su cuantía es 200.000. El tercero es un servicio, el servicio de vigilancia. El tipo de procedimiento por la cuantía 600.000 es un concurso público para servicios. El servicio de limpieza, que es el ítem 4, por la cuantía 750.000, también es un concurso público para servicios. Y el cuarto, servicio de seguros patrimoniales, es un servicio, pero por la cuantía es un concurso público abreviado para servicios con una cuantía de 234.000, ¿no? Ya tenemos definido los objetos, la descripción y tenemos lo que nos importa, ¿no? La cuantía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en principio? Lo que tenemos que hacer es sumar las cuantías, es decir, sumar los 2 millones, 200.000, 600.000, 750.000, 234.000 para obtener un resultado. Ese resultado, como lo están viendo, es 3.784.000, el monto total de las contrataciones de bienes y servicios definidos dentro de nuestro PAC. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si en el ítem 6, por ejemplo, yo tengo la ejecución de una obra? ¿Ese monto suma para definir mi monto total de las contrataciones? La respuesta es no. Consideren que en esta primera segmentación solo estamos segmentando dos objetos contractuales, bienes y servicios, por lo cual lo que va a impactar a la segmentación de estos bienes y servicios, y principalmente, o tomando este primer punto a la cuantía, va a ser solo la suma de estos objetos contractuales, es decir, la suma de los bienes y servicios. ¿Ok? Mucho cuidado acá, por favor. Pues una vez que hemos definido la sumatoria, ya tenemos el monto, lo que vamos a hacer, vamos a obtener el 10% de este monto. ¿Cuánto es el 10% de 3.784.000? El 10% son 378.400. Una operación aritmética cualquiera. Y con esto ya hemos definido el famoso 10% del monto total de las contrataciones de bienes y servicios contemplados en el. Ya tenemos nuestro 10%. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Definir justamente el tipo de cuantía, si es alta cuantía o baja cuantía. Lo había dicho cuando les exponía la lámina de la clasificación, que el tipo de cuantía acá, sobre todo para definir el tipo de cuantía, al ser una operación aritmética, matemática, solo tenemos que comparar el 10% frente a la cuantía definida para el objeto de contratación que estamos segmentando. Entonces, primero vamos a agarrar la adquisición de mesas. La cuantía es 2 millones y mi 10% es 378.400. Les pregunto, ¿cuál es mayor? ¿2 millones o 378.400? Obviamente que los 2 millones, ¿no? Considerando esto, que supere ese 10%, automáticamente esta contratación va a tener el tipo de cuantía como alta cuantía, ¿no? El siguiente, adquisición de luminarias, 200.000. ¿Es menor o mayor a 378.400? Es menor, ¿no? Por lo cual va a tener el tipo de baja cuantía. 600.000, ¿es mayor a 378.400? Sí es mayor. Por lo cual nuevamente va a tener la clasificación de alta cuantía. 750.000, ¿es mayor a 378.400? Sí es mayor. Nuevamente el tipo va a ser alta cuantía. 234.000, ¿es mayor o menor a 378.400? Es menor para este caso, ¿no? El tipo va a ser definido como baja cuantía. Ese es el ejercicio que deben realizar ustedes. Como están viendo, no es nada del otro mundo. Es una operación aritmética que lo pueden realizar y en base a esa operación aritmética solo es una comparación para determinar el tipo de cuantía que van a tener sus contrataciones. Siguiente. Como ya hemos definido en principio el tipo de cuantía, ahora vamos a analizar el nivel de riesgo. ¿Ok? Como les decía, para el nivel de riesgo tenemos tres supuestos, ¿no? Recapitule, para hacer nuevamente conocer estos niveles de riesgos, tenemos que los procedimientos de selección
o que haya tenido procedimientos de selección desiertos en los últimos 2 años. Que el promedio de postores sea menor a 3 en bienes o menor a 2 en servicios. Y que se tenga una disponibilidad limitada en el mercado, ¿no? Para analizar estos riesgos, como les mencionaba, acá no tomamos en consideración el tema de la cuantía, ni tampoco el tema numérico, sino ya es un poco más de una consulta de información que posee la propia entidad contratante, ¿no? Recapitulando, ver justamente el SEACE, los expedientes de contratación en físico, entre otros, que les permita justamente a las entidades conocer y poder analizar a qué nivel de riesgo pertenecen sus contrataciones. Para el ejemplo, para la casuística, hemos visto que, por ejemplo, para la adquisición de mesas, sí ha tenido procedimientos de selección desiertos en los últimos 2 años. En cuanto al promedio de postores, no han sido, como es un bien, no han sido menores a 3. Y tampoco es que esta adquisición se tenga una disponibilidad limitada en el mercado, ¿no? Sin embargo, al tener un procedimiento desierto en los últimos 2 años, automáticamente esta contratación tiene un nivel de riesgo de alto riesgo. ¿Ok? Recuerden, basta que uno se cumpla, automáticamente este es de alto riesgo. Para la adquisición de luminarias, como vemos, no se ha tenido procedimientos de selección desiertos, no se ha tenido tampoco quizás esa cantidad mínima de 3 postores y tampoco se tiene una disponibilidad limitada en el mercado. Entonces, no se cumple ninguna de las 3 condiciones, por lo cual automáticamente el resultado es un bajo riesgo. Para el servicio de vigilancia, vemos que se ha tenido en promedio menos a 2 postores, por lo cual automáticamente con cumplir con uno de estos supuestos se clasifica como alto riesgo. Servicio de limpieza no ha tenido ninguna de estas 3 condiciones que se cumpla, por lo cual es bajo riesgo. Y para el servicio de seguros patrimoniales se han tenido procedimientos de selección desiertos, se han tenido menor a 2 postores, por lo cual automáticamente se clasifica como alto riesgo. Entonces, en esta clasificación, lo que ustedes tienen que hacer es analizar justamente la información que como entidad contratante poseen para poder asignarle ustedes el nivel de riesgo que corresponda, ¿no? Alto riesgo si se cumple alguna de las 3 condiciones y bajo riesgo si no se cumple ninguna de las 3 condiciones. ¿También es algo del otro mundo? No, es algo que ustedes pueden realizar justamente analizando sobre la información con la que cuentan. Siguiente. Ahí un poco para que vean. Y pasamos al tema justamente a determinar la categoría de la contratación y el tipo de interacción con el mercado. Ya hemos definido el tipo de la cuantía, ya hemos definido el tipo de riesgo. Ahora ya les asignamos su categoría. ¿No recuerdan el cuadro? Rutinario, operacionales, estratégicos, críticos. Pues ahora procedemos justamente a asignarle su categoría. Para la adquisición de mesas, tenemos una combinación de alta cuantía y alto riesgo. ¿Qué sería automáticamente? Sería una categoría, una contratación estratégica. ¿Qué tipo de interacción en el mercado le corresponde? Le corresponde una consulta al mercado avanzada. Para la adquisición de luminarias, tenemos un tipo de cuantía bajo y un tipo de riesgo bajo. Entonces, la categoría que recibe esta contratación es de rutinaria. ¿Qué le corresponde? Una interacción de mercado a través de una indagación básica. Servicio de vigilancia. Tenemos un tipo de cuantía, disculpen, un tipo de cuantía alta y un tipo de riesgo alto. La categoría de contratación que le corresponde es estratégico, con lo cual le corresponde una consulta al mercado avanzada. El servicio de limpieza, tenemos una combinación de tipo de cuantía alta y un riesgo bajo, con lo cual le corresponde la categoría de contratación operacional a través de una interacción con el mercado, de una indagación básica. Los servicios de seguros patrimoniales, tenemos una combinación de tipo de cuantía baja y un tipo de riesgo bajo, alto. La categoría de contratación es crítico y
La interacción con el mercado es consulta al mercado básica. Siguiente. Y bueno, como hemos visto, eso es en cuanto se realiza a los bienes y servicios, ¿no? Definimos el nivel de cuantía, el nivel de riesgo, categorizamos nuestras contrataciones y con eso ya tenemos la interacción al mercado a realizar y ya avanzamos, ¿no? En lo que corresponde a las siguientes acciones dentro del marco de las acciones preparatorias. Pero ahora, ¿qué pasa con las obras y consultorías de obras? Las obras y consultorías de obras también tienen otro tipo de segmentación en las cuales se van a categorizar, sobre todo en este caso, en cuanto a los criterios. No se va a considerar acá el tema de la cuantía, solo criterios. ¿Ok? Lo que tenemos acá es que las obras y consultorías de obras se pueden categorizar en contrataciones básicas o contrataciones avanzadas. ¿Ok? Los criterios para que sea una contratación básica es primero que la inversión es de bajo grado de innovación y de complejidad bajo medio. ¿Ok? Lo segundo es que la entidad contratante ha ejecutado previamente obras o consultoría de obras similares o que en los últimos años el promedio de postores en los procedimientos de selección con objeto similar convocados por la entidad contratante haya sido mayor o igual a 3. El objeto contractual no corresponde a un saldo de obra. Y en cuanto a la categorización de contratación avanzada, es que si no se cumple con alguna de las condiciones señaladas en el punto anterior, se considera como la contratación como avanzada. Es decir, si yo tengo un objeto contractual que corresponde a un saldo de obra, este automáticamente es una contratación avanzada. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, lo que tenemos, a diferencia de bienes y servicios, que es el tema de cuantías, es solamente criterios. Los criterios, nuevamente, al igual que el riesgo, ustedes lo van a poder determinar con la información que ustedes poseen. Pueden apoyarse en los expedientes de contratación que tienen o también en el CAC a través de la consulta pública o con el usuario designado a la DEC. ¿Ok? Siguiente. Vamos a continuar con el ejemplo, considerando que tenemos estas 4 contrataciones adicionales en nuestro pack, ¿no? En nuestro pack inicial, los cuales no han sido considerados en la segmentación de bienes y servicios, porque como lo hemos visto, corresponden a objetos contractuales de obras y consultoría de obras, ¿no? Tenemos el mejoramiento y ampliación del hospital, una obra, con una cuantía de 420,000, una supervisión del mejoramiento y ampliación del hospital, una consultoría de obra por 1.200.000, la ejecución de obra a través de una IGOA, una reparación del puente peatonal por 900,000 y la ejecución de un saldo de obra por 120, ¿no? En este caso, en cuanto a obras y consultoría de obras, no nos importa mucho la cuantía, ¿no? Independientemente de la cuantía, porque eso nos va a servir un poco para determinar el tipo de procedimiento de selección, pero para el caso de segmentación, acá no nos importa la cuantía. Lo que nosotros tenemos que evaluar justamente son los criterios, ¿no? Para evaluar los criterios tenemos que definir información. Siguiente. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Los criterios que nosotros tenemos que verificar es primero que si la obra, la consultoría de obra, es de bajo grado de innovación y complejidad media o baja, si la entidad contratante ejecutó obras o consultoría de obras similares, si el promedio de postores es mayor o igual a 3 en los 2 últimos años en contrataciones similares, o si no le corresponde un saldo de obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos que para el mejoramiento y ampliación del hospital, el promedio de postores ha sido menor a 3 para el primer caso, ¿no? Automáticamente con eso, al no cumplir con una de estas condiciones de los criterios, esta es considerada como avanzada. ¿Ok?
La supervisión del mejoramiento y ampliación del hospital. Igual, ¿no? La misma figura. Al no cumplir con los criterios, es considerada como avanzada. La ejecución de obras de IOR. Acá es importante mencionar que automáticamente cuando tenemos una IOR, esta es considerada como una contratación básica, ¿no? Es por eso que la lámina establece que, como se trata de una IOR, no es necesario evaluar los criterios, puesto que los requerimientos de IOR se consideran como básicos. Entonces, automáticamente, si nosotros tenemos una IOR, esta va a tener la categoría de una contratación básica. En cuanto a la ejecución de un saldo de obra, como vemos, ¿no? Es un saldo de obra, lo cual le corresponde automáticamente realizar una contratación avanzada. ¿Ok? Eso es cuanto a lo que se tiene en el caso de la segmentación de obras y consultoría de obras para que justamente a través de esa categorización nos defina también el tipo de interacción con el mercado que vamos a realizar. Nuevamente, acá no se evalúa cuantía, solo evalúo criterios en función de la información que posee cada entidad contratante. Siguiente. Entonces, como ya hemos definido en la categoría de la contratación, tenemos que para el primer caso, el mejoramiento y ampliación de hospital es una contratación avanzada, para lo cual yo tengo que hacer una interacción en el mercado, una consulta al mercado avanzada. Una contratación avanzada también nuevamente para el segundo caso, lo mismo, una consulta al mercado avanzado. Para el caso de la IOR, es una contratación básica, con lo cual yo tengo que hacer una consulta al mercado básica. Para el último caso, para el caso del saldo de obra, me ha definido una contratación avanzada, con lo cual me corresponde realizar una interacción con el mercado a través de una consulta al mercado avanzada. Lo que justamente te define estas categorías de la contratación, tanto de bienes, servicios y obras, es el tipo de interacción al mercado que voy a realizar. ¿Ok? Siguiente. Y bueno, continuando con el ejercicio práctico, ya habiendo visto el tema de obras, y como acá no impacta tanto el tema de cuantías, vamos a continuar con el ejercicio práctico de la segmentación de bienes y servicios, pero para el caso de no programados, ¿no? Habíamos visto que para el caso de no programados se tiene dos momentos para el tema de la segmentación. Un primer momento, en una primera, justamente, segmentación de un no programado, y luego ya con la continuación de contrataciones no programadas y su segmentación. Dice que luego de haber realizado la segmentación y remitido el cronograma correspondiente, la DEC recibe del área usuaria un nuevo requerimiento, ¿no? ¿Qué tenemos? Adquisición de estructuras metálicas, que es un bien por una cuantía de 400.000, ¿no? Como nosotros ya hemos determinado justamente nuestra cuantía total, en nuestra página inicial, ¿se acuerdan? De 3.784.000, a esta sumatoria total se le va a asignar esta nueva cuantía, estos nuevos 400.000. Y la sumatoria de estos nos van a dar un nuevo 10%, ¿no? Que ya incluye a esta contratación no programada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monto total para las contrataciones, el nuevo monto total para contrataciones de bienes y servicios? En el punto 21 lo podemos ver, es de 4.184.000, ¿no? A este le calculamos el 10% y vamos a tener un nuevo 10% total de las contrataciones de bienes y servicios, que es 418.400. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho al inicio, comparar estos 418.400 versus los 400.000, que es el monto de la cuantía, para determinar si es menor o mayor y definir el tipo de cuantía, si es alta cuantía o es baja cuantía. Acá, ¿qué podemos ver? Que 400.000 es menor, ¿verdad?, al 10% establecido, por lo cual es de baja cuantía. Siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a analizar el riesgo, ¿no? Hemos revisado nuestra información y hemos determinado que este bien, o bueno, este bien justamente
no ha tenido procedimientos desiertos en los últimos 2 años, tampoco ha tenido perdón, más de 3 postores, no es de disponibilidad limitada en el mercado, con lo cual cumple o no cumple con las condiciones para ser asignado como un alto riesgo, lo cual le corresponde ser asignado como bajo riesgo, ¿no? Con lo cual ya tenemos definido que nuestra adquisición de estructuras mecánicas es una combinación de un tipo de cuantía baja y un tipo de riesgo bajo, por lo cual el tipo de contratación o la clasificación que va a tener es de rutinario. Y la interacción con el mercado que le corresponde es una indagación básica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con un procedimiento o con una segmentación de un no programado posterior a convocado nuestro primer procedimiento de selección no programado? Es decir, yo hice mi primera segmentación, luego segmenté un no programado, pero este no programado fue convocado. ¿Qué sucede? Luego de haber convocado el procedimiento de selección de las estructuras metálicas, el ejemplo anterior, la entidad contratante recibe un nuevo requerimiento. Dice el servicio de fumigación de oficinas administrativas por 80.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar primero nuestra cuantía inicial de nuestro pago, los 3.784.000. Luego, al tener la información de que nuestro proceso de adquisición de estructuras metálicas ha sido convocado, vamos a sumar estos 400.000. Y por último, vamos a sumar los 80.000 que corresponde al procedimiento de selección no programado. Eso nos da un producto, que es 4.264.000, que al realizar justamente la operación aritmética de obtener el 10%, vamos a tener el 10%, este nuevo 10% del valor de las contrataciones, que es 426.400, el cual va a ser una comparativa con la cuantía para determinar justamente el tipo de cuantía, ¿no? A simple vista es de baja cuantía. Pero acá, muy importante, ¿qué sucedería si la adquisición de estructuras metálicas no haya sido convocada? ¿Se suma para esta operación aritmética? La respuesta es no, no se suma. Solo voy a sumar posterior a realizar mi primera segmentación, y justamente en el caso de no tener un procedimiento convocado, voy a sumar solo la cuantía inicial, porque el otro procedimiento no programado no ha sido convocado. Si ha sido convocado, sí lo voy a sumar. O todos los procedimientos que han sido convocados, ¿no? No voy a considerar los procedimientos que no hayan sido convocados. ¿Ok? Siguiente. Paso 2. Ya hemos determinado justamente el tema de la cuantía, es bajo cuantía, y hemos determinado también el riesgo, ¿no? Hemos buscado información, pero sí hemos visto que en los procedimientos de los últimos 2 años hemos tenido desierto por este objeto contrato. Al tener un supuesto que se cumple, esta contratación es de alto riesgo. Siguiente. Entonces, este servicio, al tener una combinación de baja cuantía y alto riesgo, es de la categoría crítica. Al tener una categoría crítica, se va a hacer una consulta al mercado básica. ¿Ok? Eso es lo que se realiza en cuanto a los no programados. Siguiente, por favor. Ahora, hemos visto, ¿no? Consulta al mercado básica, indagación avanzada, pero estas acciones se realizan justamente dentro de la interacción del mercado, ¿ok? La cual es justamente una parte esencial dentro de la estrategia de contratación y en la cual se realizan actividades de análisis y consulta, sobre todo al mercado, ¿no? Tomándolo como un aliado, sobre todo para perfeccionar nuestros requerimientos, ¿no? Justamente la interacción del mercado lo que pretende es, en principio, perfeccionar el requerimiento, evaluar la oferta disponible del mercado y la competencia efectiva, medir riesgos de fracaso del procedimiento de convocatoria, que se puedan quedar bien desiertos,
En algún punto nos permite actualizar la cuantía definida dentro del cuadro multianual de necesidades y también definida dentro del PAC y tomar decisiones basadas en evidencia real para la obtención de los mejores resultados posibles y sobre todo el cumplimiento de la finalidad pública, ¿no? ¿Tenemos tipos de interacción con el mercado? Sí, tenemos la indagación y la consulta al mercado, ¿no? La indagación es una evaluación integral de la información que se tiene sobre los proveedores, ¿no? Para la indagación, yo utilizo fuentes de información, ¿no? La cual justamente están disponibles para la entidad contratante y son las que cuenta o con las que cuenta la entidad contratante, ¿no? La consulta al mercado es un intercambio de información entre la entidad contratante y el mercado y para el cual se utilizan distintas herramientas, ¿no? No se realiza interacción con el mercado a este nivel dentro de las contrataciones menores, ¿no? Pero, sin embargo, se realiza una interacción con los proveedores a través de la Pladico o de forma transitoria mediante medios físicos o electrónicos. O sea, no utilizamos tal vez una indagación o una herramienta o una consulta de mercado a través de fuentes o herramientas, pero sí realizamos una interacción con los proveedores, ¿no? Que se puede dar justamente a través de la Pladico. Pero mientras no esté, o bueno, si la entidad lo está utilizando, ¿no? Hasta que se disponga su utilización obligatoria por parte de la DGA, puede utilizar los medios físicos o electrónicos, ¿no? La mayoría de entidades utiliza sus cotizaciones a través de correos, o bueno, los medios que ustedes puedan determinar como entidad contratante para el caso de los contratos menores. Para los procedimientos de selección no competitivos, y por los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley, salvo que dentro de esta misma ley se haya determinado que sí se tenga que realizar justamente una interacción con el mercado en el marco de la ley 32069. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuáles son los niveles de interacción con el mercado? Para el caso de bienes y servicios, como ya hemos visto, ¿no? Tenemos primero la clasificación rutinaria, la cual se realiza a través de una indagación básica. ¿Qué te determina la indagación básica? Uno o más fuentes de información. Recuerden que estamos dentro de una indagación, la cual se utiliza o se da a través de fuentes. Una o más fuentes de información. Para el operacional, considerando que es una indagación avanzada, dos o más fuentes de información. Para los críticos, acá ya dejamos de lado el tema de indagación y vamos a una consulta al mercado básica, lo cual se da a través de una herramienta. Los estratégicos, tenemos una consulta al mercado avanzada, la cual se puede dar a través de dos o más herramientas. ¿Ok? Para el caso de obras, considerando su clasificación, tenemos una contratación básica, la cual se da a través de una herramienta, y una contratación avanzada que se da a través de dos o más herramientas. ¿Ok? Importante que en la estrategia de contratación, la DEC puede determinar utilizar un nivel más avanzado de interacción con el mercado. Es decir, si yo tengo una indagación básica que me establece que yo tengo que realizar o que tengo que utilizar una o más fuentes de información, yo podría utilizar una indagación avanzada, ¿no? Con dos o más fuentes de información. O podría tal vez considerar una consulta al mercado, ¿no? Y utilizar una herramienta. Podría ser. Lo que sí no está permitido es que si yo tengo una consulta al mercado, a través de una herramienta, yo pueda reemplazar esa y utilizar una fuente a través de una indagación básica. Eso no. Siempre con un nivel superior, un nivel más. ¿Ok? Siguiente. Ahora, cuando hablamos de fuente, ¿a qué nos referimos? Principalmente nos referimos, en principio, a la información histórica de la entidad contratante, que puede o que obra en el CAC de Aplaricop o la base de datos con la que pueda contar esta entidad contratante. Información de procedimientos de selección y contratos suscritos por otras entidades contratantes, similares a mi objeto contractual, que lo puedo ver a través de la consulta pública del CAC de Aplaricop y otras que la entidad estime pertinentes según la estrategia de contratación. Portales de proveedores especializados, base de datos técnicas o certificados, informes de estudio de mercado que ha podido realizar la propia entidad contratante o otras entidades contratantes por el mismo o similar objeto contractual, datos publicados por cámaras de comercio y referencias internacionales, ¿no? Ya va a depender de la entidad contratante. Siguiente.
¿Y cuáles son los niveles de la interacción con el mercado? Justamente a través de las herramientas de consulta al mercado. Y hemos visto, ¿no?, las fuentes, ahora vamos a ver las herramientas. Las herramientas pueden ser, en principio pueden ser escritas. La primera puede ser a través de la difusión de requerimiento, ¿no?, para que los proveedores conozcan con antelación las oportunidades de contratación que van a surgir y puedan remitir sus comentarios, consideraciones, dudas, sugerencias u observaciones para que las entidades contratantes, en coordinación con el área usuaria o área de inteligencia estratégica, las puede evaluar. La otra es las solicitudes de información a los proveedores y otras escritas que pueda considerar la entidad contratante. Las herramientas son reuniones 1 a 1, reuniones individuales con los proveedores, para que puedan justamente ellos perfeccionar o hacer algunas observaciones, comentarios, o pueden establecer sus dudas, y la de, en coordinación con el área usuaria o área técnica estratégica, pueda mejorar los requerimientos. Obviamente, estas reuniones individuales tienen que ser dentro del marco del principio de integridad, ¿no? Entonces, también, sobre todo, dejando constancia de quiénes han participado en estas reuniones. ¿Okay? Pueden ser reuniones de 1 a muchos, sí. Pueden ser reuniones informativas que permiten a la entidad contratante dar esta información a varios proveedores y absorber las dudas o inquietudes que tengan, ¿no? Puede hacerse talleres con la industria, eventos de exposición de proveedores o de proyectos por parte de la entidad contratante para alertar justamente a los proveedores en cuanto a los proyectos y en cuanto a las contrataciones que pueda o que tenga planificado realizar esta entidad contratante. Como vemos, hay distintas fuentes y distintas herramientas que pueden ser utilizadas con la entidad contratante según justamente la estrategia de contratación y según el objeto contractual que yo esté convocando, que esté por convocar, ¿no? Siguiente. Acá vamos a ver unos ejemplos de cómo se realiza la segmentación e interacción con el mercado. Por ejemplo, tenemos una municipalidad que realizaron una adquisición de mobiliario, ¿no? Durante la segmentación se ha definido que esta adquisición puede clasificar como rutinaria. En este caso, se observa que al ser rutinario se tiene que realizar una integración básica. Entonces, al tener una integración básica, vamos a utilizar una fuente de información. ¿Qué información utiliza esta entidad? Lo que ha definido es buscar información en el CAC de la Planicof y su base de datos, ¿no? Entonces, rutinario, indagación básica, una fuente. ¿Qué fuente? El CAC de la Planicof. En el siguiente ejemplo tenemos un ministerio que va a adquirir conservas de salmón, ¿no? Lo cual ha sido clasificado dentro de la segmentación como operacional. A tener una contratación operacional, lo que corresponde es una indagación avanzada, ¿no? En esta indagación avanzada, lo que te requieren es 2 fuentes. ¿Qué fuentes ha definido esta entidad contratante? Primero, una información histórica de la entidad contratante. Como ha sido un objeto contractual que lo ha hecho frecuentemente, cuente con esa información histórica. ¿Y cuál es la otra fuente? Información de procedimientos de selección, contratos y contratos suscritos por otras entidades contratantes referidas al mismo objeto contractual, ¿no? Operacional, indagación básica, dos fuentes, una histórica de la entidad contratante y contratos suscritos por otras entidades contratantes referidas al mismo objeto contractual. Siguiente. El anterior, por favor. Adelante. Ese, por favor. Gracias. Un gobierno, el anterior, o el siguiente en este caso. El siguiente. El siguiente. Ahí. Muchas gracias. Un gobierno regional tiene un proceso de contratación para la ejecución de pistas y veredas, ¿no? Esta contratación ha sido segmentada como una contratación básica, ¿ok? Referida a esta contratación, como vemos que va referido a un tema de una hora, lo que se tiene que hacer al haber tenido una segmentación como una contratación básica es una consulta al mercado básica. Al tener una consulta al mercado básica, lo que te requiere es que tú utilices una herramienta, ¿no? ¿Qué herramienta ha definido la entidad contratante para este caso? Reuniones informativas.
¿no? Seguramente va a organizar reuniones informativas con varios proveedores para hacer una retroalimentación y encontrar tal vez oportunidades de mejora dentro de su expediente técnico. ¿Ok? El siguiente es que una entidad tiene un proceso de contratación para la implementación de un sistema de gestión de información, utilizando inteligencia artificial, ¿no? Vemos que es una contratación un poco compleja, la cual ha sido clasificada como estratégica. Entonces, al ser estratégica, la consulta al mercado es avanzada, ¿no? Entonces, acá tenemos que utilizar dos o más herramientas. ¿Qué herramientas ha definido la entidad del contratante? Un taller con la industria, un evento de exposición de los proveedores y reuniones individuales. Ha definido 3 herramientas, lo cual, adicionalmente, como vemos en el último punto, va a completar todavía la información utilizando una solicitud de información a los proveedores. Es decir, va a utilizar 4 herramientas para la consulta al mercado. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ustedes pueden utilizar para el caso de avanzadas 2 o más, 3, 4 o 2, según ustedes lo definan, y también evaluando y considerando también el expertise que puede tener la DED y el área usuaria en cuanto al objeto contractual que se está realizando. Siguiente. Bueno, ya habiendo visto el tema de la segmentación, el tema de interacción del mercado, vamos a ver cómo impacta esto dentro de los formatos establecidos dentro de la guía, ¿no? Y aprobados por la DGA. Primero tenemos el formato de interacción con el mercado, que la primera parte un poco te pide el resumen del tipo de interacción con el mercado que tú hayas podido realizar, ¿no? Ahí completas y justamente estipulas el tipo de interacción con el mercado en cuanto se refiera a una indagación básica, ¿no? La segunda parte ya está referida al tema de las herramientas de consulta al mercado, ¿no? En la cual justamente las entidades contratantes van a completar lo que corresponda o las herramientas que ha utilizado según corresponde. Siguiente. Luego pasamos al formato de aprobación del expediente de contratación, que es aprobado por la autoridad de la gestión administrativa o quien sea delegado la facultad, que en primer punto te establece, es bastante parecido, ¿no? Un resumen ejecutivo, lo cual completábamos con la 3225, y también el formato, ¿no? Que estaba para aprobación del expediente de contratación, que se completaba con la 3225, ¿no? Lo primero que te estipula es justamente los datos de la segmentación, en primer punto. Luego vamos a completar lo que corresponde a la modificación del requerimiento y vamos a justamente establecer la designación de los evaluadores. Siguiente. Luego vamos a completar el formato de estrategia de contratación, que es aprobado por el responsable de la DEF. Se debe considerar que la estrategia de contratación es un proceso flexible. El formado también es un elemento que integra la contratación, además de otros documentos que se plasman adiciones de la misma estrategia de contratación. Debemos considerar que la estrategia de contratación, al ser una acción flexible y que justamente se adecua a cada objeto contractual, no es, o sea, la conclusión de este no es netamente el formato de estrategia, sino también puede estar incluido en otros documentos adicionales, ¿no? Que pueda estar relacionado justamente al objeto contractual, ¿ok? Y eso está plasmado también en la guía, ¿ok? La DEF puede variar y o perfeccionar la estrategia de contratación hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. Siguiente. Bueno, Ryan, adelante. Muy bien, muchas gracias Luigi por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del. Muy bien, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Tenemos como primera pregunta: ¿se debe hacer segmentación para compras por acuerdo marco en el catálogo electrónico? Bueno, respecto a este punto, se ha establecido justamente dentro del desarrollo de las contrataciones a través de acuerdo marco, a través del catálogo electrónico, en el numeral 277.2,
de forma literal establece, ¿no?, que para las entidades contratantes son aplicables al proceso de contratación mediante el catálogo electrónico de acuerdo marco las disposiciones generales referidas a la fase de actuaciones preparatorias de reglamento, ¿no? Dentro justamente de estas fases de actuaciones preparatorias, como lo hemos visto, está el tema de la segmentación, ¿ok? Entonces, sin perjuicio de que justamente estas contrataciones a través de catálogos electrónicos tienen sus propias reglas, y justamente su utilización se da a través del aplicativo de Perú Compras, se tiene que realizar, ¿no?, estas acciones referidas a las actuaciones preparatorias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la última modificación sobre los factores de evaluación? En realidad no se tiene ninguna modificación hasta el momento, ¿no?, referido a los factores de evaluación de lo que estipulado dentro de la ley, el reglamento, las bases. Lo que sí se ha publicado es un proyecto de modificación de las bases al haberse identificado algunos aspectos de mejora para justamente facilitar el uso también de los operadores y también optimizar o perfeccionar, ¿no?, la competencia dentro del mercado, ¿no? Con lo cual, no se tiene todavía una modificación en sí. Pero lo que sí ustedes deben considerar es que dentro de la resolución directorial 022-2025, que aprueba la nueva directiva de la PMSO, de la aprobación multianual de bienes, servicios y obras, se ha establecido una disposición complementaria final que va referido justamente a los factores de evaluación, ¿no?, la cual dispone que si durante la fase de actuaciones preparatorias la entidad contratante, considerando el objeto de contratación y su complejidad, pueden modificar los puntajes establecidos dentro de las bases, ¿ok? Pero lo cual, como les menciono, tiene que estar justificado. También se ha establecido dentro de esta disposición que en ningún caso el número de factores de evaluación para lo correspondiente a la evaluación técnica es menor a 2, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Las directivas internas de contratos menores quedan sin efecto a la aplicación de la nueva ley. En principio se debe considerar que este tema de contratos menores, a diferencia de la 3225, que era un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la ley, pero sujeto a supervisión, ahora sí forma parte del ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Considerando eso, me imagino que muchas de sus directivas, dentro de su marco legal, en principio tendrán un marco normativo, una base normativa como la 3225, ¿no? Lo cual es una ley que ya no está vigente. Pues automáticamente desde ese pequeño análisis, entonces yo tenía una directiva que hace mención a un marco normativo que no está vigente, por lo cual correspondería ser actualizado, ¿no? Ahora, considerar que los contratos menores se rigen bajo lo establecido dentro del propio reglamento, ¿no? Sin embargo, se debe mencionar también que en lo no establecido son las propias entidades contratantes las que establecen sus propias condiciones para realizar estos contratos menores. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo establecer la estrategia de compra? Bueno, como hemos visto, la estrategia de compras es un mecanismo flexible en el cual justamente lo que se requiere es medir la interacción que se tiene con otras variables, ¿no? Para lo cual, lo que se quiere es un poco definir eh, qué línea va a seguir nuestra contratación, ¿no? Priorizando el tema del valor por dinero y considerando también, haciendo una retroalimentación de lo que nos pueda proporcionar no solo el área usuaria, sino también el mercado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se publicarán las nuevas bases? En realidad, lo que se tiene ahorita para el momento es que se ha publicado un proyecto justamente de modificatoria, ¿no?, a las bases, las cuales se han realizado o se han publicado el 18 de julio, con un plazo para que también ustedes como entidades contratantes y en realidad público en general puedan presentar sus comentarios, sus observaciones, sus consultas, ¿no? Al momento hemos tenido más de 600 consultas entre comentarios y observaciones, lo cual está todavía siendo analizado, ¿no?, por la cantidad de consultas que se tiene. Entonces, seguramente se va a estar publicando quizás el siguiente mes, no tenemos una fecha precisa por la cantidad
de comentarios y observaciones que se tienen, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para determinar la cuantía de la contratación, ¿se podría tomar en cuenta una sola propuesta? En realidad, definamos que principalmente, según lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Interacción con el Mercado, la cuantía de contratación puede ser actualizada, ¿no? Como producto de la interacción con el mercado. Entonces, nosotros podríamos hacer una interacción con el mercado y podríamos actualizar esa cuantía de contratación. Ahora, si vemos por consiguiente que esta cuantía de contratación a través tal vez de las fuentes, sobre todo de las fuentes, ¿no?, que yo aplique, no corresponde ser actualizada, pues esto se mantiene según lo determinado en el cuadro multianual de necesidades y en el PAC. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para determinar la cuantía de la contratación, ¿se podría tomar en cuenta una sola propuesta? Como les mencionaba, ¿no?, anteriormente, lo referido a la cuantía de contratación está relacionado al tema de la interacción con el mercado, ¿no? Entonces va a determinar qué tipo de interacción con el mercado, qué tipo de consulta al mercado yo realizo para un poco definir esta cuantía de la contratación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo emplear llave en mano y cuándo llave en mano con mantenimiento? Bueno, el tema de llave en mano se utiliza cuando, adicionalmente al tema de la adquisición del bien, yo requiero como oferta adicional su instalación y puesta en funcionamiento, ¿no? Eso es en esencia el tema de llave en mano. Ahora, si a esta llave en mano yo voy a acompañar el mantenimiento, se entiende que adicionalmente yo voy a requerir un tema también del mantenimiento, ¿ok? O sea, la única diferencia es que yo a llave en mano le agrego un tema de mantenimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento paso a paso desde la programación del bien o servicio hasta la convocatoria del procedimiento? Como lo hemos visto en la lámina inicial, el tema de las actuaciones preparatorias abarca desde la segmentación de contrataciones, la formulación del requerimiento, la estrategia de contratación, lo cual incluye la interacción con el mercado, la aprobación del expediente de contratación y la elaboración de las bases. ¿Okay? Considerar también que se puede realizar el anuncio de contratación futura entre la segmentación de contrataciones y la formulación del requerimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo sacan la directiva para contratos menores para el sector salud? Se debe considerar que la DGA no tiene mapeado elaborar una directiva de por sí para contratos menores, y menos para un sector individual, ¿no? Lo que sí se está elaborando, y justamente es parte también de lo que está realizando la DGA, es una guía referida justamente a estos contratos menores, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo proceder con las contrataciones directas si no se segmentan y no hay interacción en el mercado? En principio, se debe considerar que esa terminología de contratación directa es algo que no está regulado con el nuevo marco normativo, ¿no? Es un término desfasado. Lo que tenemos ahora dentro de la ley 32/69 es procesos no competitivos, ¿no?, que prácticamente tienen la misma figura en esencia que una contratación directa, ¿no? Las disposiciones para yo utilizar y justamente el trámite por estos procesos no competitivos están descritos en los artículos 100, 101, 102 y 103 del reglamento, puesto que justamente según el supuesto al cual se refiere este proceso no competitivo, las acciones pueden variar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La aprobación del expediente de contratación se hace antes del documento de designación de evaluadores o después? Indicar que para la aprobación del expediente de contratación se ha definido que es necesario contar con la designación de evaluadores, ¿no? Lo cual ubica justamente esta designación de evaluadores hasta antes de aprobar el expediente de contratación. Sin embargo, se debe considerar que en el numeral 56.3 del reglamento se menciona que el tipo de evaluador se determina en estrategia de contratación, además de poder requerir su participación en cualquier momento de las actuaciones preparatorias, según corresponda al objeto contratado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para la determinación de los factores de evaluación, ¿qué recomendación nos podría brindar al momento de la interacción con el mercado?
Bueno, ahí lo que se le recomendaría es justamente trabajar en coordinación tanto la DEG, el área usuaria, y si corresponde a un objeto contractual que quizás pueda ser determinante definir los factores de evaluación dentro de la estrategia de contratación, pues con los evaluadores, ¿no? A través de estos tres actores pueden ustedes justamente hacer tal vez a través de la DEG, hacer una primera propuesta de factores de evaluación, que estos se validen tal vez a través de una interacción con el mercado, y que estos también puedan ser considerados a futuro por los evaluadores. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo determinar la cuantía de una compra? La cuantía de una compra está determinada dentro del CMN, dentro del cuadro multianual de necesidades, que a su vez alimenta al PAG, ¿no? Como ya se mencionó, puede ser modificada, sí, pero a través de la interacción con el mercado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué debe contener un expediente de contratación previo a su aprobación? Mínimamente, lo que debe contener un expediente de contratación es el requerimiento final, el documento que aprueba la compatibilización del requerimiento en cuanto corresponda, el formato correspondiente a la estrategia de contratación o cualquier otro documento que acompañe ese formato de estrategia de contratación, el formato correspondiente a la interacción con el mercado, la cuantía de contratación definida, el documento mediante el cual se han designado los evaluadores, los recursos, ¿no? La certificación del crédito presupuestario, previsión presupuestaria, y otro documento necesario que sea pertinente o relacionado al objeto contractual. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el alcance de la DEC para solicitar la no objeción al área usuaria? En caso de que, como resultado de la interacción con el mercado, se reciban consultas técnicas, ¿corresponde solicitar la no objeción nuevamente o el área usuaria debe actualizar el requerimiento sin necesidad de una nueva solicitud de no objeción? Para este caso de las no objeciones se debe considerar el numeral 44.7 del reglamento, lo cual establece que la DEC está facultada para modificar el contenido del requerimiento en cualquier etapa de las actuaciones preparatorias, ¿no? Durante todas las actuaciones preparatorias pueden modificarlo la DEC, pero para ello debe solicitar al área usuaria su no objeción respecto al contenido o al punto que desea modificarse, ¿no? Con la finalidad de continuar con el trámite. Ahora, ¿esta acción se puede realizar más de una vez? Sí, sí se puede realizar durante, como lo mencioné nuevamente, las actuaciones preparatorias, pero sí es necesario contar con la no objeción del área usuaria. Muy bien, muchas gracias Luigi por su participación en este evento. Bueno, a continuación vamos a hacer el recuerdo sobre el Código de Conducta que ha sido aprobado con la Resolución Ministerial número 330/2021. Este documento es un instrumento de integridad que explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera con las entidades de los tres niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Por lo tanto, este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Por lo tanto, este documento es aplicado en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera del Estado. Dentro de ellos tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, el sistema de presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad. También incluye la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Públicos. Por lo tanto, en nuestros quehaceres diarios se les sugiere y recomienda de que tener siempre presente este código de conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Guía de Actuaciones Preparatorias en el marco de la Ley número 32069, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. Asimismo, el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.